Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de cuando vean este videíto que les voy a grabar ahora con esta presentación que les preparé para seguir avanzando con el curso. Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar o voy a seguirles hablando, va a ser una continuación de lo que vimos la semana pasada, alrededor de todas estas contextualizaciones que le podemos dar a la que yo llamo la conformación de la sociología. En cierta manera, vamos a seguir respondiendo a esta pregunta que les he lanzado en varias ocasiones en aula, que pues no tiene otra intención sino que ustedes tengan un poco más de claridad sobre la respuesta alrededor de qué estudia la sociología, qué es lo que hace particular a nuestra ciencia. De eso particularmente hablaremos el día de hoy. Nos enfocaremos en los principales fundadores de nuestra ciencia, especialmente, como les pongo aquí en la diapositiva, en Augusto Comte, pero no solamente en él. Y bueno, quédense con la idea de que esta presentación, aunque se va a quedar aquí grabada y van a poder recurrir a ella cuando sea necesario, yo creo que la semana entrante retomaremos un poquito de esto para que no quede nada más así como una clase, digamos, grabada, ¿no? Porque me parece que no tiene como la misma efectividad. Pero bueno, de cualquier forma, no quiero que se quede esa semana así como sin hacer nada, y por eso me intenciono de subirles este pequeño, este pequeño video con esta presentación. Bueno, definir lo que es la sociología pues es espectacularmente complicada, ¿no? Si bien es cierto que la sociología tiene algunas definiciones como de diccionario, como la que les pongo aquí en la diapositiva, la sociología es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Es una definición que propone Anthony Giddens, uno de los sociólogos contemporáneos más importantes. Pues también es cierto, como les pongo aquí mismo en la diapositiva, respondiendo a esta misma definición que nos propone Giddens, pues es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto de estudio nuestro propio comportamiento como seres sociales, que es una de las cosas más difíciles a las que los sociólogos y las sociólogas nos enfrentamos, ¿no? Somos el sujeto y objeto de estudio al mismo tiempo, cosa que pues en ocasiones puede caer en esa tentación de perder la objetividad, ¿no? Del objeto de estudio al ser nosotros mismos quienes nos estamos estudiando, ¿no? Somos una especie como de espejo que se ve a sí mismo. Entonces esto hace de su ámbito de estudio algo extremadamente amplio, que puede ir desde los análisis de encuentros efímeros, por ejemplo, entre individuos en la calle, hasta la investigación de las grandes relaciones internacionales o las formas, por ejemplo, globales de interacción entre los seres humanos, como aquí les pongo el terrorismo, pero no solamente me refiero yo a ello, ¿no? Sino de manera más general también a formas globales de comportamiento de los seres humanos. Hoy en día, con una sociedad tan interconectada, por ejemplo, como la que tenemos, pues eso queda más claro que nunca. Y todo ese amplísimo espectro de posibilidades de objeto de estudio, pues es lo que hace rica nuestra ciencia. Es decir, podemos analizar desde las interacciones más efímeras que puede haber entre dos personas, entre dos sujetos sociales, hasta estas grandes relaciones entre grandes conglomerados sociales. Entonces, esto me parece que es lo que hace al mismo tiempo apasionante una ciencia como la nuestra, como la sociología, pero también lo que la hace espectacularmente compleja. De ahí que siempre esté haciendo un llamado constante a otras ciencias que pueden como dotarle de conocimientos, de técnicas de investigación, de nociones, incluso de teorías, ¿no? Por eso la sociología siempre se está hablando con la antropología, con la psicología social, con la historia, con la economía, con el derecho, etcétera. Es una ciencia que yo siempre así lo he percibido como núcleo de las ciencias sociales, ¿no? A través de, o mejor dicho, alrededor de ellas que se desarrollan muchas otras ciencias, y eso es lo que la hace súper enriquecedora. Entonces, aquí la pregunta que les hago, ¿qué es lo que distingue a la sociología de las demás ciencias sociales? Y es un poco de lo que vamos a intentar responder el día de hoy. Sin embargo, siempre estamos tentados a caer en este pantano que en ocasiones representa el escapar de la idea de que la sociología hace lo que cualquier ser humano puede hacer a través, por ejemplo, de su sentido común, algo de lo que platicamos durante la sesión pasada, ¿no? Lo que la socióloga o el sociólogo debe de hacer es concientizarse y luego distanciarse del sentido común que ya tiene incorporado
y como investigador lograr hacer esta separación clara entre lo que es el conocimiento sociológico y el conocimiento que el sentido común le da a cualquier ser humano, como un miembro integrante de una sociedad. Es decir, en la medida de lo posible, lo que el sociólogo y la socióloga deben de hacer es eliminar estos prejuicios sociales que hemos internalizado con miras a acceder a los múltiples significados que una acción social, a primera vista simple y poco interesante, puede asumir. ¿No? Un poco de lo que les platicaba yo es la actividad que les voy a dejar esta semana, que hemos vivido estos días, particularmente esta semana, con el asunto del Día de los Muertos, esta festividad tan llena de simbolismos, tan profunda, ¿no? Que solo los mexicanos y las mexicanas podemos entender la profundidad con la que una celebración como esta se puede dar. Y lo que a ojos de nuestro sentido común parecerá como muy simple, porque lo hemos hecho ya por mucho tiempo y lo tenemos ya completamente internalizado, interiorizado, ¿no? La simbolización a través de la vestimenta, la comida, eh, todos estos objetos que nos hacen darle sentido, ¿no? A esta rarísima representación que nos hacemos las y los mexicanos del sentido de la muerte, de la definición, de la noción que tenemos de la muerte, vida, diagonal muerte. Bueno, pues es lo que la hace súper compleja y que a cualquier persona puede dar como una explicación, pero que a ojos sociológicos pues es de una riqueza impresionante, ¿no? Detrás de toda esta maraña de festividades que están tras el Día de Muertos, bueno, hay una interpretación sociológica espectacularmente interesante y que pese a que es un fenómeno que de hace mucho tiempo se viene estudiando, no deja de tener nuevos derroteros, ¿no es cierto? Es decir, cada vez le encontramos un nuevo sentido, porque también al mismo tiempo no es una festividad pasiva. Siempre se está transformando, se le añaden nuevas nociones, se le añaden nuevos entendidos, de forma tal que aunque una persona a pie puede explicar lo que el Día de Muertos representa en su cultura, pues a ojos sociológicos esta interpretación es y debe de ser muchísimo más compleja, ¿no? Se le debe dar como un nuevo entendido cultural por el sincretismo, ¿no? Que trae consigo, por ejemplo, esta combinación entre Día de Muertos y Halloween, lo que en cada región se le va añadiendo, ¿no? En comida, en representación simbólica, en el panteón, en fin, o sea, hay un montón de elementos que me parece que pueden ir enriqueciendo la explicación sociológica alrededor del Día de Muertos, pues, ¿no? Y eso es precisamente un elemento fundante de nuestra ciencia, que siempre es una ciencia que va evolucionando porque su objeto de estudio mismo va evolucionando. Entonces, eso es muy importante que espero que tengan como mucha claridad alrededor de esta línea divisoria, esta frontera entre el sentido común y el conocimiento sociológico. Es algo que constantemente en aula vamos a estar platicando y viendo todo el tiempo. Bueno, como les pongo acá entonces, el sociólogo observa los comportamientos que se han hecho ya rutinarios. Acuérdense que eso lo hemos visto mucho, como los sociólogos nos encantamos, nos especializamos en rastrear aquello que se ha naturalizado, aquello que se ha normalizado, aquello que ya está como fijo en una cultura, en un grupo social, en una sociedad, por así decirlo, y por lo tanto, como les pongo acá en la diapositiva, han estructurado a los individuos que conviven en un espacio social, a lo que nosotros denominamos como instituciones y reglas, es decir, estas estructuras que habilitan y estimulan ciertas conductas, pero que también esas estructuras muchas veces desalientan y reprimen otras conductas, ¿no? Otros comportamientos. Pero asimismo, los sociólogos y las sociólogas tomamos en cuenta el modo en que los propios agentes sociales pueden modificar en cierta medida tales estructuras, tales instituciones, las rutinas, perdón, los usos y las costumbres. Esta doble, este juego de ida y vuelta que existe entre estructuras y agencia social, estructura y acción social, recuerdan, eso lo vimos la sesión pasada, es fundamental comprenderla para que los sociólogos y las sociólogas podamos dar una explicación sociológica de lo que observamos en esto que llamamos, entre comillas, realidad. Siempre va a haber estructuras y por un lado cierta sociología se va específicamente a desarrollarse para entender cómo funcionan esas estructuras sociales que ahí están, que existen, que fijan comportamientos,
que habilitan ciertas conductas, que también reprimen ciertos comportamientos y reprimen también ciertas actitudes entre los seres humanos, pero que por otro lado también existe esta agencia que los seres humanos tenemos, que los seres sociales estamos posibilitados a desarrollar, que nos permiten tener, por ejemplo, libre albedrío o tener, por ejemplo, siempre determinaciones que aún en un rol bien específico le damos o le dotamos de ciertas características que solamente nosotros le otorgamos, ¿no? Esta división, estructura, diagonal, acción social también debe estar como muy clara en ustedes. Sin embargo, estas definiciones o estas delimitaciones de los ámbitos de la sociología pues no siempre estuvieron claros, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, cómo la sociología se fue conformando, cómo esto que nos queda claro hoy en día, y ahorita les presenté solamente estas dos cosas, conocimiento sociológico, diagonal, eh, sentido común, estructura, diagonal, acción social, estos binomios que hoy en día como que tenemos muy claro que es parte del conocimiento o del quid de la sociología, pues no siempre fue así. Y mi idea es, mi intención de esta sesión también es explicarles un poco de cómo fue evolucionando la sociología para conformar estos entendidos. Bueno, entendamos primero que la sociología se conforma a partir de la necesidad de los seres humanos por explicarse lo que pasaba en la sociedad. Sin embargo, la sociología, al igual que cualquier ciencia social, nunca tuvo un objeto de estudio como muy claro, y sobre todo porque estaba bastante influenciada por los grandes logros que durante los siglos, por ejemplo, XVII y XVIII, pues las ciencias naturales estaban aportando al mundo, ¿no? Recordemos que en aquel entonces la ciencia estaba abriéndose paso, ¿no? En el mundo, intentando también la ciencia misma dar o limitar mucho sus espacios de conocimiento de lo que era la ciencia eclesiástica, ¿no? Si así se le puede decir, o al conocimiento eclesiástico, o a la forma en la que la iglesia explicaba el mundo, que era la forma en la que dominaba el conocimiento durante los siglos, ¿no? Pues, la Edad Media, ¿no? Desde los siglos 8 9 hasta los siglos 15, ¿no? 14, 15, que era cuando la Edad Media se definía por el conocimiento eclesiástico, por la forma en la que la religión católica, explicaba el mundo, pues. Y cuando digo explicaba el mundo es que lo explicaba todo, cómo funcionaba físicamente el planeta, eh, cómo funcionaba biológicamente el comportamiento humano, cómo debía comportarse también políticamente el ser humano, es decir, cualquier conocimiento del ser humano era explicado a través de la religión. La ciencia comienza a abrirse paso en este movimiento que conocemos como el de la Ilustración, y eso genera que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, bueno, la ciencia comenzará a intentar explicar el mundo más allá de esta explicación, digamos, espiritual, religiosa y eclesiástica que había del mundo, ¿no? Y vaya que comienza a tener éxitos, ¿no? La física, por ejemplo, Newton durante el siglo XVI, bueno, pues explica el comportamiento de la gravitación universal, que no es cualquier cosa. Y estas leyes de gravitación universal luego se van a convertir en la forma en la que el ser humano entiende cómo, por ejemplo, el planeta se mueve o es independiente de la explicación teológica de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? La química, por ejemplo, a través del gran químico ruso Niklas Mendeleev, pues saca esta composición de la materia a través de la tabla periódica. La biología, ni qué decirlo, con la gran teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Esta teoría que derriba uno de los grandes mitos de la iglesia al decir que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y llega un tipo como Darwin y dice, pues no, ¿no? Nosotros, ven ese chango que está ahí, expulgando las pulgas de su compa, y comiendo, ¿no? De la naturaleza, pues de ahí venimos, ¿no? Somos primos lejanos de esos compas. Y bueno, eso trae consigo toda una revolución alrededor de la forma en la que el ser humano se ve a sí mismo, ¿no? No se ve como un ser vivo independiente, digamos, de los procesos naturales, sino que es una pieza más del mecanismo biológico de la Tierra misma. La astronomía, ni qué decirlo, ¿no? Niklas Kepler, el gran astrofísico austriaco, nos da una muestra de cómo está compuesto el sistema solar. Es decir, lo que les quiero dar a entender es cómo durante los siglos XVII y XVIII
las ciencias duras, las ciencias rígidas, las ciencias naturales, comienzan a abrirse paso y no solamente comienzan a abrirse paso, sino se colocan como la explicación del mundo, más allá de la explicación eclesiástica, más allá de la explicación que durante muchísimos cientos de años, miles de años, pues la religión le otorgaba al hombre, pues, ¿no? Entonces, cuando surge esta necesidad del ser humano por explicar lo que pasaba en la sociedad, pues obviamente van a tomar como referencia el método, digamos, científico que estaba dando tanto éxito en estas ciencias, pues, ¿no? Pero bueno, de a poco las ciencias sociales se comienzan a dar cuenta de que el método científico tenía que ser algo diferente, porque el objeto de estudio que estaban observando los seres sociales no eran seres inmóviles o pasivos, como muchas veces sucede con las reglas de la naturaleza. La gravedad es una y no cambia, ¿no? O la tabla periódica es una y varía muy poco, pues, ¿no? A diferencia de las sociedades humanas que se transforman día a día y ni qué decir del ser humano mismo, pues, ¿no? Que no hay una cosa más variable que el comportamiento humano, pues, ¿no? Bueno, entonces, como les pongo aquí en la diapositiva, en sus comienzos los fenómenos sociales fueron estudiados en forma análoga a los fenómenos naturales, esto es, como objetos susceptibles de ser observados empíricamente y agrupados bajo leyes generales que descubrían caracteres y relaciones estables en y entre ellos, por lo que podían ser explicados y predichos a partir de la utilización de métodos inductivos y experimentales semejantes a los empleados por la biología, la física, la química, etc. De a poco nos fuimos dando cuenta de que eso no sucedía así, pero insisto, las primeras ciencias sociales, la primera sociología tomaba en cuenta el método social natural, el método social natural, el método científico natural para poder explicar los fenómenos sociales, ¿no? De a poco se vio la necesidad, como les pongo en la diapositiva, de crear marcos analíticos comprensivos e interpretativos que van a ser los que más adelante van a generar los métodos propios de las ciencias sociales. Pero bueno, veamos un poco de la historia de cómo los primeros sociólogos retoman el conocimiento de las ciencias naturales. El primero de ellos es Claude Henry de Rouen, mejor conocido como el Conde de Saint-Simon, que en sí mismo no es un sociólogo, él a sí mismo no se llama sociólogo porque no existe ni siquiera la palabra, pero la ciencia social lo toma como el primer gran referente. Aquí hago un paréntesis así pequeñito. Es una discusión muy intensa que se tiene hoy en día, muy intensa, ¿no? Dentro de la vertiente de colonial. Porque, bueno, la sociología pues es una ciencia muy europea, ¿no? Nace en Europa y toma en cuenta el referente europeo. Pero si uno escarba en la historia, uno se da cuenta de que en otras culturas ya había personajes, pensadores, intelectuales, que estas mismas preguntas que estos europeos estaban haciendo alrededor de su contexto, el contexto cultural, pues ya se lo habían hecho personas en África, ¿no? Personas en Oriente Medio. Si uno escarba un poquito la historia, uno se va a dar cuenta de que, por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, pues Europa no era como hoy en día el centro del mundo. De hecho, el mundo intelectual estaba más avanzado en otras regiones, como por ejemplo en el mundo árabe. El mundo árabe tenía un conocimiento muchísimo más profundo en muchos ámbitos científicos que el mundo europeo mismo. Pero vamos, ¿no? Como en el siglo XIX Europa explota como el gran, ¿no? El gran jefe del mundo, pues ese otro conocimiento se guardó a los sótanos de las bibliotecas, pues, ¿no? Eso lo veremos también más adelante. Eso me interesa que ustedes también lo tengan como muy consciente de qué está pasando en otras regiones del mundo, o si solamente tenemos que considerar lo que los europeos consideran como el inicio de la sociología, como el inicio de la sociología. ¿Acaso no había otras culturas que también se preguntaban lo mismo? Seguramente sí. Y retomaremos también el caso de acá de las culturas mesoamericanas, que muchas de ellas tenían un alto o un profundo conocimiento sobre los aspectos socioculturales, pero que, pues por supuesto, con la llegada de los europeos acá a América y el genocidio que hubo y el etnocidio que hubo, pues mucha de esta cosa se perdió, pero mucho se ha rescatado y me interesa que eso poco que se rescató también lo platiquemos un poco en clase, ¿va? Cierro mi paréntesis. Bueno, regresamos acá a las diapositivas. Se considera entonces que el conde de Saint-Simon pues, va a ser el primer pensador, digamos, europeo que pone sobre la mesa el debate sobre, bueno, ¿y nosotros cómo conceptualizamos lo social?
cómo estudiamos la onda de las interacciones sociales y eso que pues ahora nos preguntamos como qué son, ¿no? ¿Qué es la sociología? Bueno, contextualicemos un poco lo que hace Saint-Simon. Él atestigua un cambio de época importantísimo, que es el cambio de las sociedades agrarias a las sociedades industrializadas. Este tránsito de los siglos XVI y XVII en Europa, ¿no? Cuando pasa de la Edad Media y los feudos a estas primeras formas del capitalismo que trae consigo la pequeña, los principios de la industrialización, ¿no? Las primeras revoluciones industriales. Eh, y eso trae consigo un fenómeno que después va a marcar en gran medida la forma en la que los europeos ven su relación con los demás, su relación con el territorio, su relación con el medio ambiente y su relación con los otros, que va a ser la propiedad privada. Eso va a ser muy, muy, muy importante. De eso lo hablaremos un poquito más adelante. Saint-Simon también atestigua o es un personaje que también vive la Revolución francesa, que trae consigo estas ideas de democracia y el Estado de Derecho. Eso ya lo tuvieron que haber visto ustedes en doctrinas, no me detengo mucho. Y estas primeras revoluciones industriales, ¿no? Que trae consigo la incorporación del aparato tecnológico, no solamente en el asunto de la producción, que es como inicialmente nosotros creo que podemos entender la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial tiene una fuerte impronta en cómo los seres humanos producimos las cosas, pero no solamente ahí, entendamos que la tecnología comienza a meterse en las casas, ¿no? En la vida misma de los seres humanos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a eso porque vivimos ya con ello. ¿No? Las computadoras, nuestros celulares, ¿no? Los refrigeradores, es decir, ya tenemos la tecnología en nuestras casas, pero en aquel entonces no pasaba eso. La tecnología no estaba inmerso en la vida cotidiana de los seres humanos y él atestigua cómo esto comienza a suceder y eso por supuesto que va a traer consigo consecuencias importantes simbólicas y culturales en los individuos y eso es parte del estudio sociológico y es algo que Saint-Simon atestigua y comienza a preguntarse, a aventar preguntas de por qué, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer eso consigo? Y otra de las cosas que también va a atestiguar Saint-Simon, pues son los primeros movimientos de lo que se conoce como la nueva cristiandad. Eh, Eso también lo tuvieron que haber visto ustedes durante sus clases de doctrina, sobre todo con la onda de Lutero, ¿no? Como la cristiandad que durante la Edad Media se vio como una avenida de una sola ida, ¿no? De un solo carril, pues comienzan a ver como bifurcaciones, ¿no? Y el brazo luterano de la cristiandad que va a crear después lo que hoy conocemos como el movimiento protestante, etcétera. En fin, ¿no? Es decir, va a haber en la misma, esta misma institución eclesiástica que se veía como una sola institución, pues comienza a tener problemas al interior y eso trae consigo formas distintas de entender la religiosidad, que siempre ha sido importante para explicar la forma en la que el ser humano se comporta, eh, y que va a traer consigo también diferentes formas de entender lo que es la moral. Eso con sociólogos, y ahorita que lleguemos al final de la clase, eh, voy a ver si lo puedo explicar mejor, de mejor forma. Sociólogos ya más adelantados en el siglo XX, como Weber, van a explicar precisamente esta relación indisoluble que existe entre religiosidad, moralidad y formas de estar en la sociedad, ¿no? Eso va a ser como muy interesante. Bueno, sigo con la diapositiva. Entonces, bueno, influencias enormemente, hay una influencia muy grande de los avances científicos y de las ciencias naturales, por lo que Saint-Simon siempre va a traer consigo esas ideas a su pensamiento, ¿no? Él es un, entre comillas, hijo de la ilustración y predica entonces por la necesidad de una ciencia social positiva. Y esa es la gran bandera del pensamiento de Saint-Simon, el positivismo, ¿no? Un positivismo todavía embrionario que atraía a quienes respetaban el método científico y buscaban una manera de promover el cambio social dentro del orden. Dicho legado incluía la misión de completar la constitución de la llamada fisiología social o física social, ¿no? Como él la llama en sus escritos del final de su vida, lo que después uno de sus discípulos, Augusto Comte, retomaría esta idea de generar un conocimiento de lo que él denominaría, de lo que Saint-Simon denomina como la física social o la fisiología social. No entendamos que entonces la sociología se le empataba mucho a ver el cuerpo social como un cuerpo metabólico
o la física social, ¿no? El movimiento de la sociedad como una física social. Después Augusto Comte va a aterrizar esas ideas en lo que él va a llamar sociología. Pero digamos que el primer gran pensador europeo que intenta, ¿no?, medianamente explicar cómo es que se da el comportamiento de las sociedades es Saint-Simon. Su discípulo más importante, pues, es Augusto Comte, ¿no? Y él ya aterriza las ideas de Saint-Simon, las concretiza en la idea de generar una nueva ciencia a la cual va a llamar sociología. Uno propone un estudio racional de los fenómenos sociales asentado sobre el método positivo, en abierta crítica a la filosofía previa y a su método especulativo imaginativo. Esto va a ser muy importante. Augusto Comte, al intentar introducir una nueva ciencia como la sociología, pues tiene que abrirse espacio entre las ciencias sociales, y entre aquel entonces una de las ciencias sociales o una de las ciencias humanas, por supuesto, más importantes, pues era la filosofía. Entonces, para marcar, digamos, un límite claro entre lo que se busca proponer como estudio sociológico y estudio filosófico es eso, ¿no? La sociología no va a retomar inicialmente, o eso es lo que propone Comte, la metodología propia de la filosofía, que es el método especulativo, sino que va a proponer crear un método positivo, como él le llama. Y ese método positivo, el método positivo para Augusto Comte, al igual que para su maestro Saint-Simon, es el método de las ciencias naturales, ¿no? El método científico que ustedes lo han de haber conocido porque así no se educan en ciencias naturales, ¿no? El método científico de las ciencias naturales. Bueno, dos, Augusto Comte sostiene que la ciencia o filosofía positiva se debe caracterizar por la subordinación necesaria y permanente de la imaginación a la observación. Es decir, para generar ciencia no tenemos que imaginarnos nada. Lo que es lo que se ve. Esa es la ciencia positiva. Al igual que las ciencias naturales, pues, ¿no? Que constituye sobre todo el espíritu científico propiamente dicho, en oposición al espíritu teológico, que es propio de la religión, o al espíritu metafísico, que es propio de la filosofía. Entonces, estas divisiones que intenta hacer Augusto Comte, digamos, definiciones de limitaciones tanto en método como en tipo de conocimiento, son básicas para entender cómo se entiende la primera sociología. Es una sociología que busca generarse un espacio propio, marcando una delimitación clara con el conocimiento religioso, pero también con el conocimiento filosófico. De forma tal, dice Augusto Comte, que hay que establecer cuál es el método, y el método de las ciencias sociales debe ser el método positivo. Ahorita hablaremos un poco más adelante sobre eso. Para eso, bueno, no hay muchos aportes que, digamos, hoy en día se retomen de Augusto Comte. Por supuesto, es un conocimiento sociológico, digamos, muy elemental, muy primario, que hoy en día difícilmente alguien va a asegurar que la explicación de las grandes masas sociales o de las complejas interacciones sociales contemporáneas se pueden explicar a través de este método que él propone, pero vamos, su valor es un valor netamente histórico. Entendamos solamente un poquito, ¿no? Para él, por ejemplo, la evolución social es una evolución que se da a través de la teoría de la evolución propia de Darwin. ¿No? No es gratuito que retome a Darwin, ¿no? Uno de los grandes biólogos, ¿no? que propone esta teoría de la evolución. Bueno, esa misma teoría de la evolución que Darwin propone para los seres vivos, se la traslada al estudio a la posibilidad de estudiar los estudios, la evolución de la sociedad. Y no solamente, que es lo interesante en Augusto Comte, no solamente se enfoca en cómo evolucionan las sociedades, sino que también lo lleva al conocimiento. Dice Augusto Comte, también así ha evolucionado el conocimiento humano. Primero, dice Augusto Comte, la humanidad pasó por lo que se conoce como una fase teológica, esta fase en la que la explicación la daba el conocimiento de Dios. Dios es el que dio la vida, Dios fue el que creó al universo, Dios fue el que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y ese es un tipo de explicación. Son sociedades atrasadas, etcétera. Después viene una etapa metafísica donde fue la filosofía la que explicaba, dice Augusto Comte, cómo evolucionaron las ideas, cómo evolucionó el hombre mismo, etcétera. Y ahora tenemos que pasar a una fase positiva en la que es la ciencia la que va a explicar cómo es que el mundo funciona. Esa es una forma en la que Augusto Comte explica el mundo. Hoy en día nos parece así como, bueno, pues es una forma de explicarla, ¿verdad? Pero sabemos que no funciona así. Metodológicamente hablando, incluso tiene como muchas falencias, pero bueno, hay que entender que esa es la primera forma en la que Augusto Comte intenta introducir a la sociología
en el mundo académico, ¿no? Digamos, abriéndose espacio casi que a codazos, ¿no? Con las otras dos grandes explicaciones que era la religión y la filosofía de aquel entonces. Eh, Algunas conclusiones rápidas para entender por qué Comte ya es un sociólogo, pues, digamos, esencialmente rebasado. Comte denominó la sociología de diversas maneras, según el sentido particular que pretende destacar. En efecto, la llamaba física social, ciencia sociológica, ciencia del comportamiento social, sociología positiva, física social, filosofía sociológica, incluso la llegó a denominar en algunos de sus escritos, sobre todo en sus tesis de doctorado. Comte tampoco logró delimitar un objeto puntual del conocimiento sociológico, aunque priorizaba el interés por la humanidad en su conjunto más que por el individuo, y se refería asiduamente al estudio de los fenómenos sociales, ¿no? Nunca tuvo como mucha claridad en dar metodológicamente hablando una especificidad sobre cuál era el objeto de estudio, por ejemplo, la sociología, ¿no? Lo llamamos solamente así fenómenos sociales, con lo diluible, digamos, que es ese concepto de un fenómeno social, ¿no? Que puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Comte, sigo en la diapositiva, consideró a todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento preciso y posterior, cuyo conocimiento preciso y posterior deducción al mero número posible constituía la finalidad de toda ciencia. Eso hace muy complejo, ¿no? Retomar hoy en día a Augusto Comte, como si los fenómenos sociales estuvieran sujetos a leyes invariables. Sabemos perfectamente que hoy en día los fenómenos, por ejemplo, culturales como el Día de Muertos, como les explicaba yo al principio, pues no son fenómenos que no muten. Al contrario, sabemos perfectamente que culturalmente hablando, los fenómenos sociales siempre están en evolución porque siempre hay imbricaciones culturales, siempre hay procesos socioculturales que están evolucionando de una u otra forma, etc. Y por último, Comte se propuso románticamente reorganizar mediante la ciencia la sociedad de su tiempo, en la que se había roto el consenso y desaparecido la comunidad debido a la revolución política y a la industrialización. Uno de los objetivos de Comte era que la ciencia social nueva, digamos la sociología, tenía como uno de sus objetivos principales siempre tender hacia la explicación del orden, eso se explica pues, obviamente por la época tan convulsa que tanto él como su maestro, ¿no? Saint-Simon como Comte viven. Pues ellos son herederos de la Revolución Francesa y de este periodo posterior a la Revolución Francesa, que es un periodo espectacularmente caótico, pero caótico en serio, ¿no? Cuando llegan los Rousseau, los Montesquieu, los Voltaire, la segunda etapa y la tercera etapa de la Revolución Francesa, eso lo tuvieron que haber visto en sus clases de doctrinas, pues son etapas espectacularmente convulsas, donde se guillotina a todo mundo, pues, ¿no? Incluso al que creó la guillotina, el propio guillotina es guillotina. O sea, es una época revolucionaria muy compleja y caracterizada por el desorden, ¿no? Por la poca presencia de la estructura, por ejemplo, política del Estado, ¿no? La poca presencia de las leyes, que, en fin, entonces es obvio que él, al proponer una nueva ciencia, que piensa que uno de los principales objetivos de esta ciencia es tender hacia el orden y que la ciencia estructure lo que se conoce como sociedad, ¿no? Hoy en día sabemos perfectamente que eso es muy complejo, aunque muchos sociólogos contemporáneos, entre ellos el mismo Anthony Giddens, que les mencionaba yo al principio, siguen pensando eso, que la sociología tiene que ser una ciencia que proponga cierto tipo de estructura y orden social. Bueno, concluyo ya con Comte. A pesar de haber sido uno de los más importantes e influyentes pensadores del siglo XIX, pues su obra ciertamente no ha despertado grandes pasiones ni ha atraído excesivamente la atención de los estudiosos y del público en general contemporáneo. Sin embargo, se suele conceder una especial importancia, aunque solo sea porque fue él quien acudió el término sociología. A este fin fundó la filosofía positiva en sustitución de la metafísica y con ello la nueva ciencia social, nuestra sociología, destinada, esto ya es lo que Comte pensaba, a eliminar a la política propiamente dicha en el nuevo estado positivo de la humanidad, del mismo modo que la desacralizada religión de la humanidad sustituye a las religiones. En su opinión, lo que se considera como los restos de un pasado superado. Este es Augusto Comte, ¿no? Un tipo que pasa a la historia como el creador de la sociología, tiene una forma particular de entender lo que debe ser como la sociología, empatada mucho al conocimiento de las ciencias naturales y que, bueno, su valor es un valor más bien histórico. Bueno,
Sin embargo, pues entendamos que el tránsito del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Cuando la sociología nace, pues estuvo definida por una enorme cantidad de fenómenos sociales sin precedentes, con altísimos grados de incertidumbre y donde desde la academia se requiere de la explicación y teorización social para explicar primero y dar respuesta después a los nuevos fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que suceden alrededor del mundo. Y esto ya va a conformar lo que le conocemos como la sociología contemporánea. Este tránsito del siglo XIX al siglo XX va a ser un tránsito espectacularmente convulso, un tránsito que va a traer consigo nuevos fenómenos a los que tendría que darse una nueva explicación, porque lo cierto es que las viejas ciencias, por así decirlo, las viejas ciencias sociales, la filosofía, un poco el derecho, ¿no? La economía, estas ciencias sociales que ya existían y que eran las que explicaban los fenómenos sociales, pues ante los nuevos fenómenos que estaban sucediendo, no tenían como un margen de explicación. No había nociones que pudieran explicar, por ejemplo, este proceso amplísimo de urbanización y crecimiento poblacional que se observan alrededor del mundo. Estos fenómenos migratorios constantes que estaban sucediendo, esta discriminación por raza que estaba cada vez más marcada alrededor del mundo, estos sentimientos de xenofobia y nacionalismos que estaban naciendo y reforzándose durante el tránsito del siglo XIX al siglo XX y que a mediados del siglo XX trae consigo olas como el nazismo, por ejemplo. La tecnociencia, cómo estaba involucrándose en la vida de los seres humanos, aún en su intimidad, y que estaban revolucionando la forma en la que los seres humanos simbolizaban su vida misma. Esta llegada de lo que se conoce como el American Way of Life, ¿no? Este modelo de vida que trae consigo la sociedad norteamericana y que después se va a convertir como en eh, eh, la tendencia universal a ser así como los norteamericanos, al modelo de vida norteamericana. ¿No? El papel de la mujer, por supuesto, ¿no? Que cada vez va a tener una mayor presencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Primero de manera como eh, rutinaria, ¿no? La mujer exigiendo espacios de vida, después de manera política, exigiendo sus derechos como el derecho a voto, a representación, y después a nivel laboral, ¿no? Sus exigencias de un salario igualitario, en fin, ¿no? Todo esto que la esfera femenina nos ha dejado como claro. Un tema que es particularmente, que me interesa particularmente a mí es como la explotación de la naturaleza misma está trayendo consigo fenómenos nuevos que no tenían como un parangón de explicación en las ciencias sociales, la economía como eje del mundo y por supuesto las guerras mundiales, ¿no? Las convulsas guerras mundiales, estos fenómenos que pasan al principios del siglo, la Primera Guerra Mundial, recordemos que sucede por ahí de los 20 a los 30 y la Segunda Guerra Mundial de los 30 a los 40, pues por supuesto que van a revolucionar la forma en la que los fenómenos sociales se entendían y se explicaban. Y había que entender estos fenómenos, muchos de ellos concatenados, muchos de ellos interconectados. Unos eran causas de otros, otros eran consecuencias de los primeros, pero se encadenaban con otros más, etcétera. Es decir, un mundo cada vez más interconectado, incluso en estos fenómenos sociales. Bueno, pues la sociología lo que necesitaba era elaborar interpretaciones abstractas, teorías, para explicar esta variedad de hechos y datos que hoy en día pues, son los que se recogen en los estudios de investigación. Se precisaba también adoptar enfoques teóricos al comienzo de estudios empíricos con el fin de formular cuestiones adecuadas para orientar la investigación y encauzar esta búsqueda de datos. Pero la teorización sociológica no se produce al margen de la sociedad en general, sino que es producto de esta. De ahí que la sociología durante el tránsito del siglo XIX al siglo XX, pues va a generar, ¿no? Lo que se conoce como el movimiento de los padres fundadores de la sociología. Ahorita les voy a hablar de tres específicamente: Carlos Marx, Emil Durkheim y Max Weber, quienes van a encontrar nuevos fenómenos que consigo van a necesitar explicaciones sociológicas. Esto que les pongo yo acá, no está triada, por ejemplo, de cómo la revolución industrial trajo consigo un fenómeno tecnológico impresionante y eso asimismo va a generar la economía capitalista. Estos fenómenos de amplísima urbanización que van a generar, por supuesto, escenarios enormes de pobreza y con ello la desigualdad social, o los procesos de secularización que trae consigo aparejado un proceso de individualización.
la creación de los estados nacionales y el fenómeno de burocratización que trae consigo, y lo que hoy en día conocemos como esta dualidad entre el capitalismo y la globalización. Es decir, lo que les quiero dar a entender es cómo se genera esto que llamamos el mundo moderno. El tránsito del siglo XIX al siglo XX genera lo que se conoce como la modernidad. Algunos sociólogos le van a llamar la primera modernidad, ¿no? Que se piensa que la evolución de la modernidad mismo trajo consigo fenómenos que se van a estudiar bajo parámetros nuevos que van a generar lo que después se conoce como la segunda modernidad o la modernidad reflexiva. Eso ya lo verán más adelante. Pero esta primera etapa, este tránsito del siglo XIX al siglo XX, genera esta primera modernidad, con estos fenómenos que les pongo aquí en rojo en la diapositiva, entre muchos otros más. Estos solamente son los que me alcanzaban a poner aquí en la diapositiva, pero por supuesto que va a haber muchos más y yo creo que platicaremos mucho durante las sesiones. Y eso va a generar que, pues por supuesto, pensadores, intelectuales, pues se acerquen a este nuevo ámbito científico que se llama la sociología y traigan consigo aportes interesantísimos. Vamos a hablar solamente de los tres padres fundantes de la sociología, que son Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Y bueno, les voy a dar una embarradita nomás de ellos, pero veremos algunos puntos de ellos más adelante. El primero de ellos pues, es Carlos Marx, quien se interesa esencialmente por las dinámicas de la economía capitalista. Él encuentra que la conformación del capitalismo va a explicar mucho de los fenómenos sociales contemporáneos, cuando digo contemporáneos es de principios del siglo XX, y va a explicar también mucho las causas de la pobreza y desigualdad sociales que en ese momento están propagándose alrededor del mundo, ¿no? Hay libros, casi toda la obra de Carlos Marx enfatiza en estos fenómenos, ¿no? Escribe, por ejemplo, junto a su colega Friedrich Engels, eso ya verán un curso específico sobre Carlos Marx y Engels, a través de los estudios de la propiedad privada y el Estado, por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach, y por supuesto la gran obra de Carlos Marx, que es El Capital, ¿no? Estas tres Biblias, ¿no? Que es de lectura obligatoria, o sea, ustedes como sociólogos y sociólogas tienen que leer sí o sí El Capital, y que en cierta forma marcan mucho la manera en la que la sociología va a comprender las relaciones sociales combinadas con la esfera económica, por ejemplo, ¿no? Y causantes de estos fenómenos que hoy en día en contextos como el nuestro, pues los vemos para donde volteemos, ¿no? La pobreza, la desigualdad social, las inequidades sociales, la injusticia de clases, las clases sociales mismas, etcétera. Carlos Marx va a hacer esto. Durkheim, por su parte, el francés, ¿no? Uno de los sociólogos primeros de la gran escuela francesa de sociología, pues se va a encargar de estudiar el carácter de la sociedad industrial y el proceso de secularización. Ahorita más adelante les hablaré un poquito de eso. Y Max Weber, ¿no? Otro sociólogo, politólogo alemán que se va a encargar también de estudiar la emergencia del capitalismo, pero él se va a enfocar más en el asunto, a diferencia de Marx que se va al lado socioeconómico, Weber se va más al lado sociopolítico, a ver de qué manera cómo se conforma la burocracia moderna y eso cómo se traslada a diferentes ámbitos de la vida. Cosas poquitas para que ustedes entiendan un poco de la importancia de estos pioneros de la sociología. Un poquito de Carlos Marx. La obra de Carlos Marx ha hecho un aporte central para comprender el carácter histórico y transitorio del capitalismo, lo que se llama el historicismo. Esto es fundamental para entender también una de las vetas metodológicas de la sociología, que es el historicismo. Entender que hay estructuras como el sistema económico capitalista, que aunque hoy día se nos haga ver como algo que es indispensable para la vida del hombre, Carlos Marx dice no, no siempre hubo capitalismo. De hecho, el capitalismo es bastante reciente, o sea, apenas tiene 150 años, que comparado con la gran historia de la humanidad, pues es una etapa como muy cortita y muy reciente. Uh, y no solamente es corta en tiempo, sino que además mucha parte de la historia de la humanidad vivió sin capitalismo. Este argumento, por ejemplo, que hoy en día se esgrime en las esferas económicas que dicen es que sin capitalismo no podríamos vivir, Carlos Marx de hace 100 años nos dijo muy claramente no.
El capitalismo es un hecho histórico y como tal tiene que analizarse, no como una pieza indisoluble, digamos, ¿no? de la humanidad o de la civilización humana. Bueno, sobre eso ya profundizaremos más adelante también porque habrá clases específicamente sobre el buen Marx. En su libro El Capital, regreso aquí a la diapositiva, Marx propone una nueva concepción de la historia generada no a partir de cambios en las ideas, sino como consecuencia de las luchas sociales, las luchas de clases, que surgían de las condiciones materiales de producción de una sociedad en una época dada. ¿No? Una de las grandes frases de Carlos Marx, igual es una frase que ustedes ya escucharon, es que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases sociales. Él es el que define, ¿no? La división evidente que existe entre burguesía y proletariado, y bueno, eso para la economía va a traer grandes repercusiones y para la sociología ni qué decirlo, pues, ¿no? La lucha de clases, dice Carlos Marx, se erige como el motor de la historia. Y eso es lo que crea una de las concepciones metodológicas sociológicas más importantes, que es el materialismo, ¿no? El materialismo histórico. Es una de las grandes piezas de la sociología. Tercero, regreso a la diapositiva, por ello, Marx sostiene que cuando se conozca la situación económica de una sociedad, en cada etapa histórica concreta, se pueden explicar sus conceptos, sus ideas propias y sus ideas específicas, lo que él llama el economicismo, ¿no? Que es otra de las piezas fundamentales de la sociología económica. Por último, en ese sentido, dice Carlos Marx, la base de la historia radica en el hecho palpable de que el hombre necesita primero alimentarse, vestirse y trabajar antes de poder luchar, antes de hacer política, antes de hacer religión y antes de hacer filosofía, ¿no? Son las condiciones estructurales que permiten la vida sobre el planeta. Y esto es lo que se conoce como el estructuralismo. Entonces, estas cuatro, digamos, vetas de investigación sociológica son las que propone Carlos Marx. Algunas de las preguntas que no me acuerdo quién me hizo alguna vez en clase, ¿no? Que cuáles eran como algunas vertientes sociológicas. Marx propone cuatro. Y de ahí la importancia de Carlos Marx, y de ahí que Carlos Marx, pese a que sus primeros trabajos los elabora desde finales del XIX y principios del siglo XX, hoy, a casi 150 años de distancia, se sigue discutiendo sobre Carlos Marx, porque él cree esta beta histórica, esta beta materialista, esta beta economicista y esta beta estructuralista. Entonces, muchas escuelas de pensamiento sociológico contemporáneo retoman alguna de estas piezas de Carlos Marx. De ahí la grandeza, ¿no? Del pensamiento de Carlos Marx, de ahí que se tome como uno de los pioneros de la sociología, uno de los grandes fundadores de la sociología, y de ahí mi interés porque ustedes tengan mucha claridad sobre lo que Carlos Marx propone. El segundo de ellos es el francés Émile Durkheim. Para muchos y muchas, Durkheim fue el primer sociólogo como tal, no así como el primer sociólogo que a sí mismo se vio como sociólogo es Durkheim. Y no es gratuito que tengamos esa idea, ¿no? Porque yo comparto esa idea, ¿no? No es gratuito que tengamos esa idea. Es el primero, por ejemplo, que de manera más firme intenta establecer los fundamentos esenciales del método científico sociológico aplicado específicamente a los fenómenos sociales. Es decir, establece las metas, las reglas, mejor dicho, del método sociológico. Y hay un libro que se llama así, Las reglas del método sociológico, un libro exquisito que deben de leer sí o sí, ¿no? Chútenselo, ya está en línea, es un libro que siempre voy a recomendar. Además, Durkheim, a diferencia de Marx, que tiene una escritura muy filosófica, ¿no? Carlos Marx es filósofo, de raíz filosófica, y por lo mismo su escritura es como compleja, no exige que uno sepa de muchos filósofos. Durkheim es un tipo que intenta hacer la sociología de la manera más simple. Entonces es una lectura muy fácil de comprender, no mete muchos conceptos, los pocos que mete los intenta explicar de manera suficientemente clara como para que no entorpezca su lectura. Entonces leer a Durkheim es como bastante sencillo. Entonces hay que leer a Durkheim de entrada, ¿no? Es decir, de la misma fuente. A diferencia de otros autores, eso ya lo verán ustedes más adelante, como Parsons, como el mismo Marx, a veces uno tiene que acercarse con lecturas de lo que otros han visto, ¿no? A ver, me encontré este texto de un compa uruguayo que me explica cómo es Marx, ¿no? Entonces ya así le entro yo a Marx. Con Durkheim no pasa eso. Con Durkheim uno le entra leyendo al mismo Durkheim. Entonces léanse las reglas del método sociológico. Hay otro texto de Durkheim que es el suicidio. Es un estudio clásico, ¿no? Regresa a clave positiva y continúa siendo uno de los libros de texto
de cómo tiene que paradigmáticamente construirse teoría sociológica, ¿no? Es una de las cosas que uno tiene que aplaudirle a Durkheim. Está componiendo la sociología y haciendo estudio sociológico al mismo tiempo, y con un tema súper complejo que es el tema del suicidio. Y él encuentra en el suicidio un tema muy interesante. En la París del principio del siglo XX, muchos parisinos se están suicidando, las tasas de suicidio comienzan a crecer muchísimo, y Durkheim se pregunta el por qué. Y él se da cuenta de que hay explicaciones de tipo psicológica, ¿no? De explicaciones de ese tipo, como de que, bueno, a los sujetos les está sucediendo, es una época, insisto, muy convulsa en la Francia del principio del siglo XX, eh, y las explicaciones que se daban en un asunto de tipo individual, y Durkheim dice, no, este es un fenómeno social y hay que encontrarle una explicación social, una explicación sociológica a este fenómeno de suicidio. Es interesantísimo, no les spoileo más, ojalá ustedes puedan leerla. Además, se elabora un método sociológico que es retomado por algunos sociólogos matemáticos que acuden a este tipo de estudios empíricos para ejemplificar sus intentos de formalización de la teoría social, ¿no? Es un aporte básico de Durkheim. Regreso a la diapositiva. No obstante, su concepción de la ciencia fue excesivamente naturalista. No se saca de la cabeza mucho el positivismo de la primera escuela sociológica de Augusto Comte, con un extremado peso metódico instrumental de las ciencias naturales, sin la necesaria traducción a los términos adecuados de una teoría social, ¿no? Uno de los problemas de Durkheim, que siempre se le han criticado hoy en día, es que sigue retomando mucho del método de las ciencias naturales aplicados a las ciencias sociales. Sin embargo, logra cierta independencia en los suicidios donde más se ve. Ello influyó en la ingenuidad epistemológica demostrada en su abordaje sociológico de los hechos sociales a partir de una pretendida observación y descripción objetivas, así como en su no reconocimiento de la referencia hermenéutica o de la teoría social en la construcción de los tipos sociales, ¿no? Pese a que Durkheim maneja muchos términos filosóficos, no les da la importancia que le da al conocimiento, por ejemplo, de la estadística, ¿no? De la observación in situ, ¿no? Que es mucho de la metodología que utilizan biólogos, químicos, físicos, etcétera. Y pese a que hace mucha observación de tipo psicológica y filosófica, la deja menos o la deja como una menor valía, pese a que son las fuentes principales de su información. No sé si me está explicando, ¿no? Entonces es muy, muy chistoso lo que pasa con Durkheim. Pero bueno, sus estudios siguen siendo muy discutidos hoy en día, ¿no? Este estudio de las reglas del método sociológico, su estudio también sobre la división del trabajo social, etcétera, son libros que hoy en día se siguen discutiendo por la importancia del método sociológico que él propone. Y es por eso también que es uno de los padres fundantes de la sociología. Y por último tenemos a Max Weber, ¿no? Uno de los pilares de la sociología, un tipo que es heredero de la gran tradición filosófica alemana, ¿no? Cuando uno lee a los alemanes, uno siempre lee a la filosofía alemana, ¿no? Eh, eh, yo conozco muchos sociólogos alemanes, muchos colegas míos también han ido a estudiar allá a Alemania, y me dicen que eso, que cuando uno habla con ellos en las escuelas, en las universidades alemanas, es muy común que los sociólogos, cuando hacen, por ejemplo, una exposición de un tema, dice, se pasan media hora primero argumentando todo su bagaje cultural, filosófico que traen por la gran escuela alemana que ellos tienen como tradición. Y al final proponen dos, tres puntos, ¿no? Pero como que es la necesidad de los alemanes de, somos herederos de una gran escuela alemana, boom, ahí está, y la exponen. Y al final llegan a algo. Uno de los primeros que hacen eso es Weber. Uno cuando lee a Weber, lee eso, ¿no? O sea, a lo mejor tiene un libro de 8 capítulos. Y los primeros 5 es retomar la gran escuela alemana, ¿no? Para argumentar y estructurar un pensamiento y después ya proponer lo suyo. Pero no solamente es él, ¿no? Uno lee en la actualidad a Max Horkheimer o al mismo Habermas, al Jürgen Habermas, y lo mismo. Primero argumentan la gran escuela alemana y después ya proponen lo suyo. Weber es uno de los primeros que hace eso. Bueno, Weber contribuye a superar los estrechos límites del enfoque positivista a través de la aplicación al estudio de los fenómenos sociales de un correctivo hermenéutico comprensivo.
¿no? Es uno de los primeros pensadores que se dan cuenta de que el método positivo es un método que tiene que erradicarse de las ciencias sociales y propone el estudio de fenómenos sociales a través de la hermenéutica comprensiva, ¿no? Que esos términos son filosóficos. La hermenéutica es una escuela filosófica y la hermenéutica comprensiva es el gran aporte de Max Weber. Ya veremos después de qué se trata. Su estudio fino de la consolidación del sistema capitalista dio elementos para estudiar el sistema burocrático que impera en todas las instituciones de las sociedades modernas. Él estudia la burocracia, cómo el Estado comienza a burocratizarse. Y entendamos la burocracia no solamente como una forma de entender una institución, sino de entender cómo esa institución, ¿no? Y piensen en burocracia como por ejemplo los trámites que uno hay que hacer frente al Estado o entiendan la burocracia también como una forma de conformar, ¿no? Una institución, pero que después se va a trasladar a otros espacios. Inicialmente la burocracia solamente estaba en los estados, pero fue una forma eficaz, digamos, de estructurar la burocracia, procedimientos, eh, eh, organigramas, etcétera, y después se pasan a instituciones como la escuela. Entonces la escuela también se burocratiza. Entonces estas formas del Estado de manejarse, etcétera, ¡pum!, también se trasladan a las escuelas. ¡Pum!, también se trasladan a los hospitales. ¡Pum!, también se trasladan a las cárceles, ¿no? O sea, esta burocracia de a poco va extendiendo sus redes de forma tal que acaba siendo una forma de vivir a través de la burocracia. Y él sostiene que es una forma capitalista de vivir, ¿no? Ya habrá cursos en los que ustedes lleven a Weber. Más adelante van a llevar la materia, la UEA, que se llama Economía y Estado, y en esa materia se enfocan sobre Weber y van a ver lo interesantísimo que es y lo complicado que es entender a Weber, ¿no? Metodológicamente, Max Weber propone categorías analíticas que hoy en día siguen siendo empleadas como tipos ideales. De eso hablaremos en la siguiente clase, no profundizo mucho acá, los tipos ideales. Y, por ejemplo, él propone términos como el Verstehen, que no hay una traducción al español directa, será como comprender interpretando, ¿no? Dice que una de las uno de los verbos principales de la sociología, de la acción sociológica o de la interpretación sociológica es comprender interpretando. Yo no puedo solamente explicar un fenómeno social con la comprensión sola. No solamente lo comprendo, sino que en mi comprensión ya hay una interpretación, dice Max Weber. No todos los sociólogos y las sociólogas entenderemos o comprenderemos un fenómeno social de la misma forma, sino que en esa comprensión ya hay una interpretación ahí detrás. ¿De qué depende eso? De los marcos culturales. Piénsense ustedes, y ahí va un poquito lo de la tarea que les voy a dejar, la actividad que les voy a dejar, la explicación del Día de Muertos, ¿no? ¿Cómo explicaría el Día de Muertos un sociólogo mexicano? ¿Cómo explicaría el Día de Muertos un sociólogo norteamericano? ¿O cómo explicaría el Día de Muertos un sociólogo de Mozambique, ¿no? O chino? Cada uno lo va a comprender, pero en esa comprensión ya hay una interpretación, y esa interpretación viene desde su marco cultural, desde su marco académico también incluso. Y eso es la palabra Verstegen. Y él lo introduce como una noción en la sociología. Una noción que, insisto, es una lástima que en el español no tengamos una palabra para decir lo que el Verstegen en alemán significa, pero es interesantísimo, ¿no es cierto? Y eso conforma lo que se denomina la teoría de la elección racional, que también ya la veremos un poquito más adelante. Déjenme ir cerrando ya la presentación. Y la cierro precisamente con esta gráfica que les pongo yo acá, que es, yo creo, que una gráfica que intenta explicarles cómo es que la sociología se fue conformando. Hay tres momentos históricos que son fundamentales para entender cómo la sociología llegó a ser lo que es, la ciencia que llegó a ser. Primero, por supuesto, hay que entender que es hija del movimiento de ilustración del siglo XVII, siglo XVIII. Insisto, la ilustración, insisto, estos fenómenos históricos luego se les pone como una fecha, pero los fenómenos históricos son evolutivos, ¿no? No es que empiezan en una fecha y terminan en otra, o sea, es una evolución que se viene dando, tiene como un auge y cuando pasa ese auge sigue persistiendo, ¿no? Y la ilustración es un muy buen ejemplo, de hecho, de eso.
La Ilustración, su punto álgido es durante el siglo XVII, pero ya desde el siglo XVI se venían conformando algunas cosas y abarca, yo creo que algunas cosas hasta el siglo XVIII. Bueno, en la Ilustración, por supuesto, pues es un fenómeno, es un proceso histórico, mejor dicho, importantísimo, no solamente para sociales, sino en general para la humanidad. Es un movimiento, digamos, intelectual, político, intelectual, académico, que intenta marcar distancia con la etapa anterior, que es la etapa de la Edad Media, ¿no? Es el renacentismo, el renacer del hombre, que es un fenómeno primero cultural, ¿no? Que se da a través de personajes como Leonardo, como Miguel Ángel, etcétera, que lejos de seguir dibujando dioses o imágenes religiosas, pues ya, ¿no? Es la imagen del hombre, ¿no? Y Miguel Ángel hace el David de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, el hombre. El hombre se coloca a sí mismo como el centro del universo, pero como objeto de estudio también, ¿no? Y haciendo a un lado ese conocimiento eclesiástico de forma de ver el hombre, pero como hijo de Dios, ¿no? O como hecho imagen y semejanza, sino es una revolución cultural importantísima y que esa revolución cultural después te mete a la academia también, ¿no? Y eso trae consigo toda la ciencia que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. Bueno, eso lo tuvieron que haber visto también en sus clases de doctrinas. Este momento de ilustración coloca al hombre como el eje. Hay una clara diferencia entre el poder eclesiástico versus el poder civil, el conocimiento religioso versus la ciencia. Eso, por supuesto, también tiene que ver con el crecimiento poblacional que se da a nivel mundial. Y por supuesto también con esta explosión demográfica que sucede en muchas partes de Europa y que comienza a generar procesos sociales importantes como migraciones, como pequeñas urbanizaciones, etcétera. Ahí comienza a haber ya una necesidad por explicar fenómenos sociales y algunos científicos sociales comienzan a nacer durante esta época. Dos, otro de las etapas fundamentales para entender a la sociología, por supuesto, pues de la Revolución Francesa del siglo XVIII, donde se conforma el Estado de Derecho, donde se dan la primera declaración de los derechos humanos, ¿no? Las garantías individuales del hombre moderno, donde la burocracia se pone ya como una forma de gobernar para hacer frente a las monarquías que se buscan derribar en toda Europa, la Revolución Francesa que también establece el mercado, ¿no? La economía como parte fundante de la forma en la que el ser humano se vincula con los demás. Hay este capitalismo incipiente y esta consolidación de una clase social que después va a dominar el mundo, que es la burguesía, y donde también comienza a colocarse Europa como el centro del mundo. ¿No? Recordemos que durante el siglo XVIII, pese a que ya se había, entre comillas, descubierto América, pues es el siglo XVIII cuando comienza toda esta explotación bárbara del continente americano, y no solamente el continente americano, también en África, también en Asia Central, etcétera, pues, ¿no? Es decir, Europa comienza a colocarse como el centro del mundo. Y eso trae consigo, tercer momento, la revolución industrial de los siglos XVIII, XIX, donde ya hay una consolidación de este aparato tecnocientífico, que es lo que va a traer consigo estas revoluciones industriales que hoy en día siguen sucediéndose, ¿no? Los que saben de esto opinan que estamos ya en la cuarta revolución industrial, imagínense eso, que es la consolidación del aparato tecnocientífico en la vida del hombre, no solamente para producir cosas, sino para utilizarlas en la vida cotidiana, pues, ¿no? Procesos de urbanización acelerada que trae consigo la revolución industrial, las principales ciudades en Europa, ¿no? Londres, París, Moscú, Berlín, pasan de tener 100.000, 200.000 personas a millones, ¿no? de personas, con la migración campo-ciudad que eso significa, y con la generación de estos fenómenos sociales diversos, pauperización, empleo no consolidado, subempleo, etcétera, que trae consigo la desigualdad social. Y por supuesto, el gran factor que va a generar el sistema mundo que conocemos hoy en día, que es la economía de mercado, ¿no? La economía que va a dominar el mundo hoy en día, pues es una economía que nace precisamente a partir de la revolución industrial. Esta es la diapositiva con la que yo quería terminar. Estos tres fenómenos históricos que son los que van a generar el mundo contemporáneo. Y a partir de estos tres fenómenos, pues es que nace la necesidad de estudiar fenómenos sociales y lo que da pie para la sociología, tal cual la conocemos hoy en día. ¿Vale? Bueno,
Ahí les dejo. Esta es la presentación que les quería dar el día de hoy. Insisto, no se va a quedar así. Acá va a haber muchas explicaciones en clases posteriores y que después de a poco iremos escarbando algunas de ellas, ¿no? Les dejo ahí esta presentación para que se la echen a ratitos. No sé cuánto me tardé yo dando esta explicación, pero bueno, ahí ustedes véanla, estudienla, etcétera. Junto con esta misma presentación, les voy a subir la actividad para esta semana. Y bueno, la semana entrante retomaremos algunas cosas para que no se quede nada más así como una presentación que les puse ahí y ya, ¿no? No, me interesa que platiquemos sobre ella, que me externen sus dudas, etcétera, para que queden claros estos temas, pues, ¿no? Bueno, pues les mando muchos saludos. Nos estamos viendo la semana entrante. Estén atentos a la actividad que les voy a poner apenas ahorita termine esto, para que también tengamos una actividad esta semana, que es la actividad número 2. Bueno, saludos. Pasen una bonita festividad de Día de Muertos y nos vemos la semana entrante por la UAM. Un abrazo para todos y todas, claro. Bye.